Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos unos relatos interesantes sobre la vida de Jesús. Primero, Lucas describe la pesca milagrosa y el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Presenta también la curación del leproso y la fe de los amigos del paralítico que lo traen hasta donde está Jesús, intentan por todos los lados entrar, no pueden, y luego suben al paralítico hasta el terrado y lo bajan por allí. Eso es una fe impresionante y una amistad grande de estos hombres. Allí encontramos grandes lecciones. Y también habla y presenta sobre la llamada de Leví Mateo, el llamado que Jesús le hace a Leví, y la crítica de los fariseos. Este capítulo es interesante, querido amigo, te invito para que lo leas todo. Te invito entonces, querido amigo, a leer el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas y poder responder estas preguntas al reflexionar en todo lo que Dios te dice aquí en su palabra. Dice la Biblia, Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Interesante. Primero, la gente seguía a Jesús. Y esto era muy temprano, no era en la tarde del día, sino temprano, y ya la gente estaba allí siguiendo a Jesús. Esto indica claramente que en aquel momento la gente estaba sedienta de conocer la palabra de Dios, y también habla sobre la fama que tenía Jesús ya, porque la gente lo seguía. Dice, se agolpaban sobre él. Qué maravilloso es ver a las personas en su deseo de seguir a Cristo Jesús. Para mí es algo satisfactorio cuando veo una persona que está interesada en Cristo, que busca por todos los medios el solucionar sus asuntos para poder entregar su vida a Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Pero es triste y lamentable cuando vemos una persona que tiene todo listo para entregarse a Cristo, pero no lo quiere, siempre pone trabas, que esta campaña no, la otra. Es triste para mí esas personas, porque hay algunos que desean, otros no. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, la gente, dice, se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Y podría preguntarte, la gente te escucha a ti, ¿y qué es lo que reciben de ti? ¿Chistes, entretenciones, noticias, chismes? ¿O les predicas la palabra del Señor? Ojalá que tú y yo podamos hacer como lo hacía Cristo. La gente nos escucha a nosotros hablar de la palabra de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Versículo 2, mira. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y entonces los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí vemos 3 cosas. Primero, la gente, como te mencioné, que estaba sedienta de escuchar la palabra de Dios. Segundo, Cristo Jesús interesado en predicarles. Y tercera clase de personas, los discípulos pendientes de su trabajo. Pero Jesús estaba pendiente en la gente que venía sedienta de escuchar la palabra de Dios. Los discípulos interesados en sus pescas, en sus asuntos. Este tipo de personas los hay hoy día también. Cristo nos ha pedido y nos ha dado una misión. Id y predicad, como leímos en Marcos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay una misión clara, es id y predicad. Pero hay muchas personas hoy día que, al igual que los discípulos, están pendientes de sus redes, están pendientes de sus trabajos, de sus asuntos, y no les queda tiempo para dedicarle al Señor. Sin embargo, Jesús sigue invitando. Y mira Jesús lo que hace. Él ve a la gente, no le preocupa otra cosa sino hablarle a la gente, y por eso busca las estrategias. Mira, Jesús es estratega para poder llegarle a las personas. Él no tenía micrófono, amplificador, nada para poder hablar fuerte allí a las personas, que todos escucharan. No, él con su propia voz, a capela, hablaba sin ningún amplificador, pero utilizaba las estrategias. Hay un libro muy interesante de la sierva del Señor, Elena de White, llamado La voz, su educación y su uso correcto. Yo te invito para que lo leas. Allí habla cosas interesantes la sierva del Señor acerca de cómo nosotros manejar nuestra voz para poder llegar a las personas.
Jesús utilizaba técnicas vocales, pero también estrategias para que su voz llegara a todas las personas. Claro, sí, tenía el poder del Espíritu Santo que lo utilizaba, pero no siempre era así. Es decir, él también utilizaba sus técnicas y sus estrategias para que la voz llegara a las personas. Y una de esas es que él se ubicaba en el sentido donde el viento pudiese llevarse su voz y llegar a las personas. Y también en forma estratégica, dice el versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se retira un poco para que todos pudieran verlo y entonces así hablarle a las personas. Esto es estrategia, es interesante la forma en cómo Jesús utiliza todo para poder llegar a las personas. Luego, cuando termina de hablar, aparece algo interesante, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Interesante esto. Primero, Jesús interesado y pendiente en las personas, predicar el mensaje. Segundo, después que termina de hablar, ahora se interesa en los discípulos, porque Jesús sabe también que nosotros tenemos necesidades físicas. Pero es que él dejó claro allí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y aquí en Lucas 5 nos enseña que eso tiene gran verdad. Los discípulos tenían necesidad de pescar, claro que sí. Toda la noche pescaron, les fue mal. Esto es una evidencia, esto era algo claro, era algo real. Jesús no estaba ignorando esto. Pero en este momento la prioridad de Jesús eran las personas que venían sedientas, necesitadas de un mensaje de salvación, de oír la palabra del Señor. Después que atiende esa necesidad de las personas, después que les predica, después que les habla a ellos, ahora sí se centra en las necesidades de los discípulos, que es el trabajo material, porque esto también es necesario para nosotros. Nosotros necesitamos el dinero, necesitamos vivir bien en una casa, tener nuestras cosas materiales. Esto es importante también, pero no es la prioridad, y es aquí donde Jesús nos enseña. Después de terminar de hablarle a la gente y predicarle el mensaje de salvación, entonces dice el versículo 4, que cuando termina de hablar le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Interesante. Toda la noche han pescado, les fue mal, no sacaron nada. Y ahora Jesús le dice: boguen una vez más y echen vuestras redes para pescar. ¿Cómo es posible que lo vayan a hacer si toda la noche les fue mal y en el mismo lugar esto iba a ser otro fracaso? Pero es que Jesús no le estaba preguntando a los discípulos: ¿ustedes quieren? ¿Creen ustedes que pueden hacerlo? ¿Creen ustedes que les puede ir bien? Mira, es importante que nosotros entendamos esto. Jesús no está consultando a los discípulos. Jesús no les está preguntando. No, es una orden clara, directa. Boga mar adentro y echa tu red. Los discípulos tenían dos opciones. 1, obedecer la voz de Jesús. 2, desobedecer la voz. O sea, habían dos opciones. Si obedecían la voz, pues podrían recibir una bendición. Si no obedecían la orden de Jesús, pues no iba a pasar nada, simplemente no iban a recibir las bendiciones. Allí habían dos opciones y son las mismas opciones que hoy día nosotros tenemos. Cuando Jesús te llama, querido amigo, tú tienes dos opciones: o lo aceptas o lo rechazas. Pero son decisiones tuyas. Jesús no te obliga, así como Jesús no estaba obligando a Pedro. Simplemente le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Es una orden que le estaba dando. Sin embargo, no estaba obligando a Pedro. Pedro tenía la libertad de aceptar, es decir, de ir o no ir. Él tenía la libertad. Y Pedro responde, versículo 5. Le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mira, Pedro es realista y le expresa a Jesús lo que ha sucedido. Toda la noche pesqué y me fue mal, Señor. Y yo creo que ahora también me va a ir mal. O sea, porque es que fue un fracaso toda la noche, Señor. Él expresa la parte humana a Jesús. Y esto es muy importante, querido amigo. Tú tienes un problema, tienes una dificultad. Cristo te está invitando a seguirle. Y tú sabes que tal vez es difícil. Tienes que expresarle eso a Jesús. Cuéntale todo a Jesús. Tienes temores,
tienes luchas, tienes pruebas, no sabes cómo vas a enfrentar la vida. Todo eso es natural, es necesario contarle a Jesús. Pedro le dijo a Jesús, mira, toda la noche pesqué, le expresó la realidad, lo que estaba sucediendo a Cristo, le expresó sus temores, le expresó sus dudas, todo lo que estaba pasando. Pedro le dijo a Jesús, pero hay una diferencia. Y es que hoy día muchas personas expresan también sus temores, expresan sus necesidades, todas sus cosas. Y como lo mencioné en unas reflexiones de hace algunos días, que a veces nosotros tenemos temor, y no es pecado tener temor o tristeza o pasar por momentos difíciles. Eso no es pecado. El pecado está en cuando ese temor, esa tristeza y todo eso nos hace desconfiar de Cristo Jesús. Eso sí es malo. Pedro no estaba pecando al decirle a Jesús lo que sucedió. No, él estaba siendo realista con Jesús. Así que es interesante esto, pero luego mira lo que hace Pedro, porque aquí está el poder. Pedro dice, después que le dice a Jesús lo que está viviendo, luego le dice, mas en tu palabra echaré la red. Maravilloso, porque primero le expresa lo que ha vivido. Él le dice a Jesús lo que está pasando, pero no se queda allí. El miedo, el temor, las dudas no lo hacen desconfiar de Dios, sino al contrario, él pasa por encima de esto y le dice, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Tu palabra tiene poder. Querido hermano, querido amigo, esto debemos entenderlo muy bien. Todo el mundo y todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder, y cuando la palabra de Dios te dice algo, tú tienes que aceptar. No importa lo que pienses, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando. Cree en la palabra de Cristo. Y dice el versículo 6, y aquí hay más poder todavía, porque mira, lo que dijo Pedro es poderoso. Señor, en tu palabra echaré la red. Es poderosísimo. Pero allí no estaba la clave no está en lo que tú dices, la clave no está en nuestras palabras. Sí, las palabras son importantes, claro que sí, esto es vital, las palabras tienen un poder inmenso, sí, pero el milagro no ocurre con solo palabras. El versículo 6 dice, y habiendo hecho ¿qué? Arrojar las redes. Pedro dijo algo maravilloso, pero las palabras no eran la clave en ese momento. La clave estaba en hacerlo. Y cuando Pedro lo hace, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La pesca de sus vidas. Nunca en sus vidas habían tenido una pesca igual. Los discípulos ahora entendieron que en Jesús había algo diferente. Y ellos comprendieron la lección, que cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos pide, nos va bien. Puede que haya temores, puede que haya momentos angustiosos, que haya tristeza y todo, pero eso no nos puede detener en esa grande decisión que debamos tomar. Y cuando llenaron las redes, empezaron a sacar, puedes seguir leyendo el texto bíblico, dice que las barcas estaban a punto de hundirse, gritaron a los otros compañeros que vinieran a ayudarlos, a auxiliarlos, y las barcas, las dos, estaban a punto de hundirse. Pero entonces en este versículo 8 dice, Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y todos dijeron lo mismo, porque estaban atemorizados, se dieron cuenta quién era Jesús. Allí Pedro vio en Jesús algo sobrenatural, algo poderoso, y se derramó ante Jesús y le dijo, apártate. Aunque las palabras, por eso es que mira lo que te dije, las palabras no son tanto el poder, porque las palabras de Pedro eran, Señor, apártate de mí. Pero lo maravilloso de Cristo es que Él no ve tanto nuestras palabras. Sí, son importantes las palabras, pero Él no las ve tanto. Él va mucho más allá. Como le dijo Dios a Samuel cuando fue a tomar a David para ungirlo, le dijo, no mires lo grande de su parecer, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero Dios mira el corazón, y va más allá. Dios va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y entonces Jesús vio el corazón de Pedro en ese momento. Sus palabras le decían, maestro, apártate. Pero el corazón de Pedro gritaba, Jesús, te necesito, no te vayas de mi vida, te necesito, maestro. Y entonces eso lo ve Jesús, y entonces le dice, versículo 10, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso, qué lindo mensaje. Y esto que le dice aquí Jesús a Pedro, pescador, es una palabra que en griego es sogreo, es una palabra compuesta por dos,
Primero zoos, que significa vivo, y agreu, que es tomar vivo, apresar. En ese mismo momento, el gran pescador, Cristo Jesús, estaba pescando a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Interesante. Dice el comentario del comentista, el milagro radicaba en su red. Su propósito al pescar vivos a estos 4 era que ellos a su vez pescaran a otros aún vivos. Y la figura no era tan enteramente nueva, porque ya esto lo había dicho el profeta Jeremías allá en el capítulo 16, versículo 16. Jeremías dijo, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Interesante. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían sido prendidos en la red del Evangelio. No podían escapar. En verdad, no tenían ningún deseo de escapar. ¿Qué contraste? Sigue diciendo el comentario del comentista. ¿Qué contraste? Los peces que ellos habían pescado durante toda su vida morían al ser sacados del agua. Pero desde ahora en adelante serían pescadores de hombres para que tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia. Gloria al Señor. Mira lo que hace Jesús, lo que transforma Jesús. Y tan solo cuando nosotros aceptamos esta misión y seguimos lo que Él nos dice. Ahora, cuando Jesús les dice esto y después de haber recibido ese gran milagro, dice el versículo 11, y es algo interesante y maravilloso. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Interesante esto. El propósito de ellos era tener pescados. Eso era lo que ellos necesitaban. Vivían de la pesca. Ahora tuvieron la pesca de sus vidas. Sin embargo, cuando llegan a la orilla, dejaron todo y siguieron al maestro. Esto es extraño, ¿cómo es posible? Y dice el Desahogo de las Gentes en la página 239 y 211 y 212, el comentario bíblico adventista, hablando acerca de esto, basándose en el Desahogo de las Gentes, dice, aquí estaban los 4 socios, dueños de la pesca más abundante que jamás hubieran traído a tierra. Pero en el momento de su mayor éxito material, abandonaron la empresa. A pesar del alto significado del milagro, debe haberles demandado una verdadera medida de fe el dejar su ocupación para llevar una vida incierta como seguidores de un maestro itinerante que hasta ese momento no parecía haber logrado mucho éxito. Pero Jesús, al proporcionarles abundantes pescados, demostró su poder para hacer frente a las necesidades de sus seguidores y creyeron con humilde fe. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, querido hermano, poder creer a Jesús, aunque no veas muchas cosas, pero que tú crees en Jesús y estés dispuesto a seguirle donde quiera Él te dice. Recuerda, no te centres tanto en las cosas materiales, más bien céntrate en lo que Jesús te dice y el llamado que Él te hace. Este es el relato de la pesca milagrosa. Luego viene el versículo 12 en adelante. Jesús sana a un leproso hasta el versículo 16. Allí hace este milagro maravilloso sobre este hombre. Luego el versículo 17 al versículo 26 aparece el relato del joven o de aquel hombre que es traído por sus amigos para ser sanado. Un paralítico, no podía andar, pero sus amigos le ayudaron. Y aquí vemos la importancia de tener buenos amigos. Es importante con quién te relaciones, querido amigo, para que estas personas puedan llevarte a Cristo Jesús. Luego viene el versículo 27 al 32. Interesante aquí, y quiero hacerte una lectura de un texto para cerrar sobre el llamado que Dios le hace a Leví y lo que responde Leví. Dice versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y el versículo 28, interesante, mira, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Similar al versículo 11, aquellos 4 discípulos, pescadores, que tuvieron la pesca de sus vidas y ahora dejaron todo y siguieron a Cristo. Este hombre también lo hizo. Y Leví, dice el versículo 29, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Interesante. Para comentar esto, Mensajes Selectos, tomo 3 del año 1898, dice la sierva del Señor. Mateo, humildemente agradecido, deseó demostrar su aprecio por el honor que había recibido e invitando a los que habían sido sus compañeros de negocios, placer y pecado, preparó una gran fiesta para el Salvador.
Si Jesús estuvo dispuesto a llamarlo a él, que era tan pecador e indigno, con seguridad aceptaría a sus antiguos compañeros que, según creía Mateo, eran mucho más dignos que él. Mateo tenía el gran anhelo de que compartieran los beneficios de las misericordias y la gracia de Cristo. Deseaba que supieran que Cristo, a diferencia de los escribas y fariseos, no despreciaba ni odiaba a los publicanos y pecadores. Quería que conocieran a Cristo como el bendito Salvador. El Salvador ocupó en la fiesta el puesto más honroso. Ahora Mateo era el siervo de Cristo y deseaba que sus amigos supieran la forma en que él consideraba su guía y maestro. Anhelaba que supieran que se sentía altamente honrado al hospedar a un huésped tan regio. Jesús nunca rechazó una invitación a una fiesta tal. El propósito que siempre estaba delante de él era sembrar en los corazones de sus oyentes las semillas de la verdad mediante su encantadora conversación que le ganaba los corazones. En cada uno de sus actos, Cristo tenía un propósito, y la lección que dio en esta ocasión fue oportuna y apropiada. Por medio de ese acto declaró que ni aun los publicanos y pecadores estaban excluidos de su presencia. Estos ahora podían testificar que Cristo los honraba con su presencia y conversaba con ellos. Amén. Aunque todos los demás se ponían en contra, Cristo demuestra que Él vino para toda la humanidad. Y este es el propósito del Evangelio de Lucas. Ya te lo dije en la introducción. Lucas quiere presentar a Jesús que vino para toda la humanidad. No importa quién seas, no importa dónde estés, dónde vivas, la familia de la cual vengas, no importa. Tú también puedes ser salvo en Cristo Jesús, pero debes aceptarlo y debes recibirlo por fe en tu corazón. Cuando lo haces, recibes entonces de Cristo la salvación que Él está dispuesto a ofrecerte. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!